Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días a todos, buenos días a todos. Coincido con lo que me está diciendo el doctor Nelson Ávila en este momento y antes de presentarles a mis invitados, yo utilicé con una amiga que me llamó como a las 11 de la mañana la palabra sospechoso. Mire, Lupe Jerezano, le digo, yo tengo una sospecha sobre este ambiente que estoy viendo. Yo coincido con usted, Renato, me dice Guadalupe Jerezano. Pocas banderas de libre en vehículos, inexistentes banderas en vehículos del Partido Nacional. Y yo decía, esto es sospechoso, algo está pasando. Y miren qué cosas. Yo pensé que esa sospecha que percibía era de gente que iba a votar por el Partido Nacional, pero que no quería demostrar absolutamente ninguna imagen, ninguna señal de que iban a votar por el Partido Nacional. Pero yo tengo un buen amigo en el Partido Nacional, que es Jorge Zelaya. Jorge Zelaya, porque mi colega periodista, lo conozco desde los 80. Mira, flaco, me dice, también lo podés interpretar, y es algo que se está reflexionando en el partido, que hay mucho nacionalista que no está demostrando así ser efusivo con sus banderas en los carros y que posiblemente no vote por el Partido Nacional, me dice. Entonces estuve todo el día, por lo menos hasta las 2, 3 de la tarde, con esa sospecha. Y justamente es lo que me está diciendo el doctor Nelson Ávila, que lo tengo aquí a mi lado izquierdo. Venido, doctor, es un placer tenerlo. Igualmente. También tengo aquí a don Filadelfo Martínez y en el extremo derecho a don Omar García. Estaba Jesús Mejía invitado y había dicho Jesús que sí venía, inclusive a las 12, 12:30, que sí venía, pero parece que el Partido Nacional dio instrucciones a todos sus liderazgos para que nadie hable, no sé hasta qué hora o hasta qué día. Pero bien, doctor, coincide en que ese ambiente levantaba mucha, ya no voy a decir sospecha, sino inquietud para el análisis. Así es, yo anduve desde las 7 de la mañana y me llamó poderosamente la atención que éramos pocos los que llevábamos primero la bandera del Libre. Y casi no vi banderas del Partido Nacional. Así es. Y también casi nada del Partido Liberal. Y llegué a la siguiente conclusión. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Además, ayer fue un día radiante, me disculpan, ¿verdad? Pero ayer fue un día radiante, hasta yo di esas... y aunque haya estado nublado, usted lo miró radiante. Yo lo miré radiante desde temprano, hasta lo dije. Espero, dije yo, que haya una asociación sobre el día como está hoy, o sea, un sol resplandeciente, un nuevo futuro, y en consecuencia llegué a la siguiente conclusión. ¿Por qué algunos nacionalistas no andan con su bandera? Dije, en realidad muchos nacionalistas decentes han manifestado que no van a votar por este partido. Nosotros lo dijimos desde hace tiempo. Partíamos del principio que no menos de 1/3 de los nacionalistas no iban a votar por su candidato. Eso estaba claro. Entonces vino una palabra a mí, y es curioso, se me vino también, y dije yo, ¿por qué se me vino? ¿Será porque recuerdo que anduvo Nichols por acá y paró algunos intentos de A, B, C o D escenarios? Bueno, dije yo, hay un poco de shame, un poco de vergüenza en algunos en manifestar su pertenencia, me disculpan, no a un partido, sino que a un sector, porque yo parto del principio que el juanorlandismo es el que ha estado destruyendo al Partido Nacional, porque hay gente del Partido Nacional muy decente, estamos claros. ¿Por qué entonces en Libre no hay muchas? Llegué a una conclusión. Banderas. Llegué a la conclusión de que había temor. Muchos, que había de una u otra forma alguna reacción de autoprotección. Vea, 2 circunstancias o 2 hechos de naturaleza igual con explicaciones completamente diferentes. Todo esto fue afirmado, sobre todo anoche, a partir de las 8 y fracción. Vea, yo anduve
Estuve en la sede del partido, anduve en el Boulevard Morazán, estuve en infinidad de sectores y como hasta las 2 de la madrugada, ahí comenzaron a aparecer los miles de banderas, o sea, la gente perdió el temor. Y esto es clásico. Los pueblos en algún momento guardan silencio frente a gobiernos autoritarios, pero los pueblos hablan. Y aunque exista al mismo tiempo el fraude sistémico y sistemático, que es lo que lamentablemente ha ocurrido en nuestra nación, en donde se violenta la libertad de elegir y el derecho de votar, que son 2 elementos fundamentales de la democracia, llega el momento en donde los pueblos llegan a hartazgos. Y ese hartazgo fue manifestado ayer. Y yo creo que es un momento más bien de despegue en donde, como siempre hemos planteado, es una necesidad que entendamos que tenemos que estructurar un gobierno de integración nacional, en donde esté gente con compromiso por la nación, gente profesional, pero sobre todo con compromiso por la nación. Segundo, muy profesional con respecto a la solución de los enormes problemas en los que está viviendo el pueblo hondureño. Mientras nosotros estamos aquí con un cafecito, usted sabe muy bien que hay infinidad de hondureños que se levantaron hoy y no saben, no saben si van a comer aunque sea un tiempo, me explico. Y eso demuestra que hay necesidad de solucionar eso. Pero también es importante que sea un gobierno en donde esté integrada la mujer en la misma condición, o sea, mujeres y hombres con la condición de compromiso, con la condición de profesionalismo, demostrado al mismo tiempo durante varios elementos. Y yo sí creo que esta alegría hay que hacer que la justicia también impere, porque esta nación nuestra, cómo es que hemos vendido el territorio, cómo es que hemos violentado la soberanía y la integridad, cómo es que en cada hecho que se ha hecho desde el gobierno, usted observa corrupción, pero corrupción sin límites, en donde 12 años, y curioso, fíjese, un 28, nosotros estuvimos frente a las tanquetas, un 28 de junio, y ayer, un 28 de noviembre, qué curioso, son elementos simples y sencillamente que la historia puede tener sus explicaciones. Lo que sí puedo decir es que, por favor, no pensemos en venganzas, no pensemos al mismo tiempo en alegrías que afecten a otros, sino que es un momento, como dijo la ahora presidente de Honduras, la primera mujer, ¿no es cierto? Tiene que existir una sociedad más bien unida, pero al mismo tiempo tiene que haber justicia, ¿me explico? Y la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y yo sí creo que sí hay necesidad de evitar también, ojo, aquí estoy planteando, porque el CNE tiene 30 días para dar el veredicto final y con con el 40% de los votos escrutados, con 53.44%, la candidatura de la coalición de la oposición es irreversible. Entonces, que no me vengan con lo mismo, ojo, porque en el 2017 también ganamos. Ahora, ahí hay algunas corresponsabilidades históricas que habría que analizar, por qué en realidad se impuso la fuerza, por qué se impuso este tipo de hechos. Conclusión, es un momento de alegría, es un momento en donde todos debemos estar concentrados, independientemente del papel que asumamos, en solucionar los problemas fundamentales de la nación. ¿Y cuáles son? Uno, el pueblo se está muriendo de hambre. Hay necesidad de un plan de reducción de pobreza por generación de empleo, no dádivas. El que regala y todo lo demás hace personas serviles, hace clientelismo político, pero no hace ciudadanos. Segundo punto, el tema de la salud. Se ha demostrado una vez más que la salud, igual que la educación, son derechos humanos fundamentales y por ello deben ser universales, de calidad, gratuitos. El cuarto punto es, Honduras está sediento de justicia. Y entonces, si hay, usted lo sabe mucho mejor, un 95% de demora judicial en todos los elementos, entonces es un momento en donde tenemos que orientar recursos a esa acción. Y el quinto punto, el Estado hondureño destruido, porque una persona se ha creído el dueño de todo, me explico, del legislativo, del ejecutivo, del judicial, de las Fuerzas Armadas controladas con una mano absurda,
de la policía. Al mismo tiempo tenemos que reconfigurar el Estado para que funcione para todos. Un Estado justo que funcione para todos y no solamente para una minoría de minorías. Muchas gracias, doctor Ávila. Me agrada ver su optimismo, su tranquilidad, su paz y además ese punto de reflexión en este momento, porque los retos que tiene la señora Castro de Celaya desde el 27 son enormes. Es obvio que hay felicidad en los ganadores, pero que no hay euforia porque bien lo dice el doctor Ávila, el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad e integración ante estos enormes retos que enfrentará la señora Castro de Celaya. Filadelfo Martínez. Bueno, coincido. Yo creo que todos somos ganadores en tanto hemos tenido elecciones pacíficas como demandamos durante... Yo vi la campaña de... Buen punto, buen punto. Todos somos ganadores. El país ganó ayer. El país ganó. La gente participó, ¿verdad? Que era otro elemento fundamental. Y en democracia la gente vota por el candidato que quiere. Entonces, y aquí yo creo que hay que reconocerlo. Yo quiero reconocerlo, pero entiendo que también es parte de la presión. Yo esperaba un trabajo no tan notable del Consejo Nacional Electoral, pero debo reconocer que al final las cosas salieron relativamente bien. Y debo reconocerlo, ¿verdad? Mira, parece que fue una carrera de 100 metros Sí. y que en los últimos 10 metros Kelvin, Ana Paola y Rixi se pusieron las pilas para romper récord. Yo te digo, por ejemplo, yo esperaba un show de los tres consejeros al momento de dar los datos y yo vi los rostros de ellos, el mensaje gestual de ellos y era de relativa calma, Sí. de mucha conciliación y eso para mí es importante porque eso es lo que necesitamos. Autoridades ecuánimes, respetuosas de la ley. Obviamente, cada quien pertenece a un partido, pero al final de cuentas lo que hubo aquí es un proceso electoral en el que la gente participó. Entonces yo sí creo, y debo reconocer que también hasta ahora ha funcionado el esquema de seguridad, las Fuerzas Armadas, la policía, hicieron su labor, y por eso, mira, ya ha transcurrido más de 8 horas, ¿verdad?, de este día. Todos estamos analizando, todos estamos aceptando que la señora Castro de Celaya, según los datos que tenemos, va a ser la primera mujer presidenta de Honduras. Y no hay ningún actor, incluso del partido de gobierno, que se moleste por eso. Yo creo que eso es la democracia. Eso es la democracia. Y en gran medida creo que es el aporte del pueblo hondureño. Porque ¿qué es lo que tenías antes del 28 de noviembre? Los rumores en las redes de que no iba a haber combustible, que no iba a haber comida, que iban a haber filas, y todo eso empezó. Y porque yo, incluso el tema de que ella gana no es sorpresa. Desde el momento en que se dio esta alianza de Salvador Narrala con Libertad, empezaron a cambiar las tendencias. ¿Influyó? ¿Tú crees que influyó? Yo sí creo que influyó, porque cambió esto. ¿Influyó, Nelson? ¿Influyó? Cambió. Y ya vamos a analizar ese punto. Finalmente, todas las encuestas decían, yo todavía, porque no tenemos los resultados finales, el 15% de diferencia para mí sí es una sorpresa. Yo esperaba una votación más cerrada. Esperábamos una votación más cerrada porque yo esperaba que funcionara la estructura organizativa del Partido Nacional. Y ese elemento que Nelson estaba diciendo ahora, esa falta de entusiasmo de último momento del Partido Nacional puede ser la explicación, ¿verdad? Lo que viene, y yo aquí, lo dijo el presidente Carlos Flores, lo que hay que ver es hacia adelante, qué pasa, ¿verdad? Y yo digo, por ejemplo, ojalá que no tengamos otro golpe de Estado. Porque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de la presidenta por ahora ganadora, puede ser un gobierno que repita los sucesos del gobierno de su esposo, ¿verdad?, en términos de generar en el país una situación complicada. Y por eso se requiere mucha prudencia, madurez, y esto que Nelson también reconoce. El gobierno electo es un gobierno débil frente a los grandes problemas que tenemos y necesita del Partido Nacional. Y necesita de las otras fuerzas políticas para poder gobernar, para que todos podamos pasar este momento difícil de Honduras. Entonces, como la democracia es esto, entonces por ahora priva
digamos, la esperanza, ¿verdad?, de que sí se van a cambiar las cosas. Yo creo, y eso es positivo. Los hondureños estamos necesitados de esperanza, ¿verdad? La frustración de la selección era un elemento que pero algo mucho más importante, la política, y eso es la importancia de la política, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de ver, yo digo, viendo con mucha expectativa, cómo entonces el Partido de Libertad y Refundación va a tomar el gran reto, ¿verdad?, de corregir muchas de las cosas que se estaban haciendo mal en el país, ¿verdad? Entonces, no es nada fácil, y para hacerlo requiere entonces no escuchar las voces que sin duda van a estar cerca de ella pidiéndole acelerar el paso. Yo creo que debe escuchar las voces que le llamen a la prudencia, a pensar que no solo son 4 años, ¿verdad?, que hay mucho más. Y Honduras necesita recuperar esa confianza en las elecciones, ¿verdad?, en el sistema democrático. Yo estaba reflexionando, porque leyendo las últimas encuestas del Latino Barómetro, ¿verdad?, y ahora la voy a leer con más cuidado, porque ahí nos daba una... Pero miren, el pueblo hondureño, con mucha desconfianza, porque lo dijimos, ningún candidato presentó una propuesta de gobierno que fuera así creíble, que uno pudiera tomar confianza, pero el pueblo hondureño decidió ir a votar, porque esa es la verdad. Nosotros preferimos votar que tener guerras civiles. Mira, pero sí tenían, por lo menos los partidos fuertes tenían propuestas, solo que no la defendieron públicamente. ¿Por qué? Porque no hubo debate. No hubo debate, no sí. hubo debate. No se enfocaron en su propuesta, ¿verdad? Un lado flaco del sí. proceso. Y la gente escuchó a Monseñor Garrachana, dijo, votar para votar. Y, Votar para votar. Y, me pareció interesante. Y lo otro que tú tocaste, Filadelfo, que se lo consulto a Omar García, de aquel momento sensitivo que vivió Honduras en el 2009. En el 2009. Mira, los Zelaya ya han gobernado. Sí. Ya conocen las cosas de gobierno. Sí. Ya saben cómo es nuestra sociedad, cómo estamos estructurados. Y además, el Estado de Honduras también ha pagado las consecuencias de esos sucesos del 2009. Es decir, las lecciones deben aprenderse. Así es. Deben aprenderse por los Zelaya que van a gobernar con su equipo, el Estado de Honduras, me refiero a los otros elementos que componen este Estado, igual sabe las consecuencias que tuvo aquella falta de diálogo para superar los problemas políticos del momento en base a la ley. Hay muchos retos también, hay muchas cosas que no las hemos dirimido a nivel de la Constitución y que hay que dirimirlas, que hay que aclararlas para que todas esas cosas que nos han entrampado y multiplicado la pobreza no se repitan. Así que esa es una esperanza. Sí. Ya la señora estuvo un poco más de 3 años como primera dama, va a ser la gobernante, sabe las experiencias de su marido me imagino que estará al lado de ella también asesorándola, sabe cómo es el país y bueno, ¿qué esperar entonces en estos escenarios, Omar? Muchas gracias, pueblo hondureño, a mis compañeros panelistas y a usted también. En primer lugar, felicidades por el ejemplo que hemos tenido de democracia. Se ha demostrado entonces que hay varios mandatos en este momento. Quiero agradecer al Partido Nacional por la forma en que estuvo ayudando para que esta gesta se hiciera. Porque si no se hubiese hecho como lo estuvieron haciendo ellos, porque es parte del logro donde todos hemos ganado. ¿Se imaginan ustedes si hubiéramos tenido partidos desorganizados? Partidos que en el momento del cierre se hubieran ido a los puños, hubiese habido problemas. No sucedió así. Al Partido Liberal, al Partido Libre y cada una de las propuestas que se tienen. Agradecer como hondureño al Consejo Nacional Electoral que por lo menos en este aspecto se logró avanzar. Pero tampoco cantemos victoria. Un 62% del padrón electoral, y viendo el padrón electoral y cuántos somos, hace falta todavía mucho camino por andar. La democracia es constructivista, no es una meta, es un camino. Y en ese sentido, valorando acá, usted mencionó una frase, un golpe de Estado, Filadelfo. Yo estuve aquí 1 mes y medio antes de que sucediera eso y advertí acerca de ello.
Y créame que si usted me lo permite, en cualquier momento voy a hablar de esos errores que no se vuelvan a repetir. En primer lugar, aquí en el ambiente, tenemos que estar claros que el Partido Nacional recibió un informe de sus bases en las elecciones. Más de 200,000 nacionalistas que hicieron cola, que aguantaron sol, que aguantaron todo lo que estaba. Les dijeron, no estamos de acuerdo con esto. El 24 de septiembre, Le Vot, que es para mí, perdón por decirlo, pero tengo que reconocerlo porque manejo toda esa información estadística, advirtió y lanzó por primera vez y se dijo, Honduras tendrá por primera vez una mujer presidenta. 24 de septiembre. Y yo les felicito a ellos porque son las estadísticas más cercanas que pudimos tener en todo momento. Y hoy estamos viendo una situación muy interesante. Llamo al Partido Nacional a que salga con su liderazgo y se pronuncie. Aquí hay un mensaje que ustedes no deben de perder, liderazgo del Partido Nacional. No lo obvien. Cometieron el error en las elecciones primarias. Y si callan, seguirán convirtiendo más errores y eso va en contra del partido. ¿Qué error? En primer lugar, son las dos cosas que le estoy diciendo. Y el tercer lugar son precisamente callar. Deben de salir a la palestra y deben de demostrar realmente que este es un proceso democrático y que lo estamos aceptando. Yo anhelo que el Partido Nacional no esté siguiendo las directrices de la internacional derechista Vox, que ha hecho mucho daño en México, España y actualmente en Bolivia. Como hondureño exijo a estos extranjeros que están manipulando el Partido Nacional, déjennos. Nosotros tenemos algo que hacer en este país, como hondureño se lo digo. Y también le pediría al Pacto de Sao Paulo que no meta las manos en nuestro país. Conocemos los errores que han hecho en Sudamérica y esto es muy nuestro. Entonces, yo soy directo en este sentido porque yo estoy analizando. ¿Le genera sospecha el silencio del partido? Es que no me Nacional. agrada. Esto no es correcto. Esto no es correcto. Y yo no quiero tener una Bolivia, como lo que está sucediendo ahorita, que está en declive el gobierno electo de Arce, adecuadamente como sucedió, y las ciudades de Santa Cruz emproblemadas. Esto es algo que tenemos que hablarlo. Si queremos tener democracia, y como ayer estábamos observando y pedimos la institucionalidad con todas las organizaciones que participaron, los partidos, las Fuerzas Armadas, todo está haciéndolo bien. Pero aquí esto es nuestro. Y pediría al Partido Nacional que se pronuncie para generar estabilidad. Esta estrategia ya la conozco. Este silencio ya lo conozco y lo he visto en Latinoamérica. No caigan en eso. Cuando uno es líder, tiene que asumir la responsabilidad de una derrota. Y siempre estas gestas demuestran el carácter de la gente, que lo va a poner en prueba. Lamentablemente se mencionó la familia Zelaya. Esto ya no debe ser de familias, debe de ser de partido. Yo entendería que el Partido Libre es un partido. Que no me vengan a decir que con todo respeto, que Pichu, que el hijo, que el esposo, que la señora. Porque entonces esto no ha cambiado. Esta es una república. Y como república tenemos que hacer ver que el Estado está sobre todo gobierno. En todo caso, yo pido disculpas porque lo dije en un sentido figurado realmente. Sí, Correcto, pero pido disculpas porque me hago eco de sus palabras. Sí. Me hago eco de sus palabras. Sí. Entonces, yo tengo firmes convicciones democráticas y republicanas. Cualquier persona me dice, ¿usted es nacionalista? Sí, lo soy. Yo no me, en ese sentido, yo no me puedo negar acerca de ello. Pero aquí hay cuestiones que debemos de analizar. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo llegamos a esto? Mire, hubieron errores morales en el cierre de campaña. Tuvimos al presidente del partido percibido en ebriedad. Eso es incorrecto. ¿Se está refiriendo al candidato alcalde Sí, correcto. del Partido Nacional aquí en el Distrito Y Central? tenemos a un presidente del partido que cambió los colores. ¿Por qué color naranja? El Partido Nacional siempre ha sido azul.
Y esos son errores estratégicos y deben de analizarse. Y entonces debe de llamar a la gente a que pueda analizar por qué. El Partido Liberal también debe analizar por qué está llegando a los momentos que está llegando. Y acá tenemos que aprender del partido PRI de México. El PRI de México pidió perdón al pueblo mexicano e inició un proceso de purga interna necesaria para poder captar nuevamente sus votantes. Y eso es importante que suceda al interno del Partido Nacional y del Partido Liberal si realmente queremos que estos partidos continúen en la gesta, porque aquí lo que estamos viendo es una salida ya generacional, histórica del Partido Nacional y Partido Liberal si se sigue con el status quo que se tiene. Las fuerzas conservadoras que manejan el Partido Liberal porque lo manejan y del Partido Nacional porque lo manejan deben retrotraerse y dar oportunidad a la democracia interna de esos dos partidos si realmente no nos vuelve a pasar esto mismo que está sucediendo. Porque el mensaje es claro. Si no lo estamos entendiendo generacionalmente, aquí realmente estamos perdiendo de vista muchas cosas. El hecho de haber traído extranjeros asesores a meternos en la cabeza cuestiones que ya pasaron, que no calaron en los jóvenes, porque son los que decidieron al final. Esos jóvenes son los que están decidiendo. Esos jóvenes necesitan salida, necesitan trabajo, necesitan techo, tierra, tortilla, transparencia. Eso es lo que quieren para no irse de esta nación. ¿Cómo es posible que la nación más rica en recursos naturales tenga la población más pobre? Eso solo tiene una explicación. Y eso tiene que ver con que el sistema que estamos teniendo de poder no está ayudando para poder producir más empleo. Necesitamos tener un capitalismo democrático. El capitalismo estatista lo está demostrando no solamente estos 12 años, sino que atrás los únicos que hacían negocios solamente eran los que tenían conecte con el que estaba en gobierno. Eso es capitalismo estatista y es lo más aberrante en el capitalismo. Necesitamos capitalismo democrático, donde la gente, si quiere poner un negocio, que lo ponga y que el Estado tenga que ayudarle para que pueda levantarse y que dé empleo. Pero si yo voy a hacer solo un negocio, porque yo pertenezco al partido que está de momento, estamos en problemas. La alcaldía tiene que tener una oportunidad con respecto al agua. Muy bien hecho con la infraestructura. Si yo quiero evaluar y voy a meterme acá en el papel del FONAC, que no lo ha hecho. El FONAC tiene una ordenanza de estar evaluando lo que es el Plan País y Visión País. Y el Plan País tiene 12 años, 2010-2022. Es la única unidad de medida que tiene ahorita el Partido Nacional. Yo lo quiero decir con una situación muy importante. ¿Cómo es posible que en 12 años no hayamos desarrollado la nación? Si China, comunista, en 50 años logró sacar 800 millones de personas de la pobreza comunista. Y nosotros solo somos 9 millones de personas. ¿Y cómo es posible que en 12 años más bien la pobreza se multiplicó? ¿Qué es el mensaje que estamos brindando como propuestas de partidos que tienen ideología de derecha, pero que deberían de estar buscando el desarrollo de la nación, que ser democrático es ser pobre? Eso es absurdo. Se supone que cada gobierno que llegue, y es la oportunidad de libre, porque no la tiene fácil. Aquí se está diciendo, miren el ejemplo de Sudamérica libre. Miren el ejemplo, cómo los países que tenían gobiernos de izquierda, la juventud les dio vuelta. O sea, no podemos caer en esos errores. Está en crisis la izquierda y la derecha en este hemisferio y debe de tener propuestas de desarrollo, no de antagonismo. No la escuela haitiana. Por eso Haití es tan pobre, porque no salen de esa crisis política que tienen. Y eso ha permitido que cierto grupúsculo de partidos hagan y se mantengan en el poder. No. Aquí lo que tenemos que ver es aprendamos. ¿Cuál es la labor del actual gobierno? Hacer que el Estado esté estable. Debe de haber una transición. Debe haber una transición porque al final nosotros acá pasaremos en el futuro. Aquí nos quedamos, aquí nos morimos. Y yo quiero por lo menos que mi familia tenga de lo mejor. Pero acá tenemos que aprender de las lecciones que estamos viviendo. Tenemos a jóvenes que no están aguantando mucha casaca, como dicen. Ellos quieren salidas. Y si los partidos no los dan, y yo siempre lo he dicho acá
en estas cámaras de televisión. Este es un dicho mío. El partido que no va con la nación no debe ir con ese partido. Y ya, porque al final usted y yo y toda la gente que nos está viendo somos la nación. Y si nos va bien en el gobierno, nos va a ir bien a todos. La gente tiene derecho a soñar. ¿Por qué un hombre que nace pobre tiene que morir pobre? No. Hubieron errores estratégicos de tema que se tomó de las sedes. Esto es nuestra nación. Y yo puedo ver, y dije, ¿por qué una jovencita de 20 años me sale dando un anuncio diciéndome, a ver, sigamos hablando? Y me puse a analizar. Hace 20 años, el presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce, quitó la clase de moral y cívica. Y esa muchacha estuvo estudiando sin estar expuesta a moral y cívica. Entonces no nos extrañemos que me venga una jovencita hablándome un anuncio cuando yo sé que si yo le digo a una jovencita de la misma edad en Francia, en España, en Israel y en Japón, no lo hace ese anuncio porque le va a decir su formación nacionalista que no es correcto. Aquí tenemos que evaluar. Se han tomado decisiones que no nos ayudan a empobrecer. Necesitamos fortalecer la empresa privada en todos sus niveles, no solamente la empresa grande. Y necesitamos entonces estudiar 3 cosas: modelo económico, modelo social y modelo político. Y aquí se llama a las personas para que podamos ser en unidad. Yo con Nelson nos conocemos mucho tiempo. Usted sabe que debatimos, pero si hay algo que tiene él, más usted y la gente que nos está viendo, que queremos nuestro país, pues. Y este es nuestro. Y como es nuestro, tenemos que defenderlo y tenemos que hacerlo llevar y darle una oportunidad de espera a la gente. Yo no me voy a sentir feliz si se empieza a hacer todo una situación para que el próximo gobierno fracase. No, porque su fracaso será multiplicar más la pobreza. Cuando yo nací, 6 de cada 10 hondureños eran pobres. Hoy son 8. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este sistema se ha convertido en una enorme máquina de multiplicación de pobres. Y no es justo. No es justo. Mucha gente, nuestro pueblo es noble. Mira, ayer, el mandato que tiene libre, si no lo quiere analizar, es este, doña Xiomara. El pueblo hondureño le está diciendo, con toda esta situación de masiva votación, que Honduras quiere democracia y quiere vivir en democracia. No vayan a cambiar el camino. Para ir visualizando ese mandato que le está dando el pueblo hondureño a la señora Xiomara Castro, si la producción me puede poner en pantalla los datos actualizados del Consejo Nacional Electoral. Quiero verlos en términos porcentuales. Estos son los datos actualizados. Partido Libertad y Refundación. Partido Libertad y Refundación. Porcentaje 53.61%. 961.694. Miren qué cosas, miren la intensidad de este mandato. Que si el Congreso hubiese legislado para una segunda vuelta electoral, aún en este escenario no hubiésemos tenido segunda vuelta electoral. No hubiésemos tenido segunda vuelta electoral. Eso quiere decir el mandato contundente que el pueblo hondureño le está delegando a la señora Xiomara Castro de Zelaya. Y solo quiero abrir un poquito más el concepto que decía Omar García cuando hablaba que la izquierda y la derecha están en crisis en América Latina. Es que solo recordé la historia reciente de Argentina. Sí. Néstor Fernández, luego llega Cristina Fernández, viene Macri como una alternativa y resulta que Macri solo estuvo, Nelson, 4 años, dejó más endeudado a Argentina con más inflación. El pueblo le quita el poder a Mauricio Macri y se lo da de nuevo a los peronistas.
Alberto Fernández, mira, y ahora en las elecciones legislativas no están conformes los argentinos por la inflación que tienen y le han quitado parte del control que tenía en el Parlamento a los peronistas. Es decir, pareciera que el pueblo ya ese asunto de izquierda y derecha lo está superando porque lo que quiere es bienestar. Bienestar, no importa a quién se lo dé, es lo que aspira a la población. Mire El Salvador, pues. Vamos a ir a la pausa. Está lindo el debate, precioso el debate, constructivo el debate, para seguir escuchando a Nelson Ávila, Filadelfo Martínez y Omar García. Bueno, vamos a reducir las participaciones para interactuar y darle más dinámica, pero debo felicitarlos porque me parece que las exposiciones de ustedes ayudan mucho a entender esta realidad, lo que hemos vivido ayer y además los desafíos que tiene el país. A Omar García, Nelson, le parece un poco sospechoso el silencio del Partido Nacional a esta hora que van a ser las 8 de la mañana, en que ya la candidata Xiomara Castro se declaró ganadora aproximadamente a las 9 de la noche, pero no hemos tenido la versión oficial del Partido Nacional. No, y ella se declaró ganadora con toda responsabilidad cuando se vieron estos datos. Pero ya había una diferencia porcentual de 20 aproximadamente. Así es, lo cual es irreversible. Todas las personas que conocen o conocemos un poco sobre inferencia inductiva, estadística, que es una ciencia, sabemos que eso es irreversible. Ahora se confirma con esta diferencia, ahí 53-33 aproximadamente. Yo creo hay tres cosas que me parecen importantes. Uno, sobre la crisis de pensamiento. Nosotros vivimos en el mundo una crisis de pensamiento enorme. Yo creo que yo a veces, algunas personas me preguntan si yo soy religioso. Les digo que en realidad yo soy una persona de fe. ¿En qué sentido? En que yo parto del principio que la fe une, fe a la ciencia, fe, si les parece, metafísica, etcétera, etcétera. Pero las religiones dividen, ¿no es cierto? O sea, y por eso yo soy profundamente, diríamos, contrario a estados teocráticos, ¿verdad? De ahí Irán, por ejemplo, ¿verdad? En donde todo estado teocrático es, por definición, intolerante. ¿Por qué se mete a esa temática? Por una sencilla razón. Porque hubo una especie de manipulación de dos temas que yo dije, eso lo va a hacer perder a lo del Partido Nacional, más a lo guanorlandismo. El primer tema fue posicionar todo esto entre izquierda y derecha, me explico. Y es más, los que eran promotores de eso, si usted les pregunta qué es izquierda y qué es derecha, se va a dar cuenta usted que no lo saben. ¿Me explico? Yo le hablo en términos científicos, ¿verdad? O sea, se van a dar cuenta que los izquierdistas son derechistas y los derechistas son izquierdistas. Algunos son así. Tienes toda la razón, Omar. Entonces, y esto tiene que ver con lo que Omar decía. Se llenaron de asesores que viven determinadas problemáticas, en este caso voy a mencionar Colombia, por ejemplo, en donde posicionan en esa perspectiva y vienen con ese tipo de visiones. Ojo, y en Colombia, desde que asesinaron a Gaitán en 1949, fue verdad. Sí. 1949, Gaitán, que era el candidato del Partido Liberal en ese momento, bueno, no han podido resolver ese problema, me explico. ¿Y por qué? Porque lo han desplazado en ese espacio. Y el otro tema es haber utilizado ciertos elementos que la religión plantea, como el tema del aborto, el tema, etcétera, etcétera, en una forma que la ahora presidente de Honduras no lo desplazó en ese ámbito. Al menos electa, ¿verdad? Al menos electa, presidente electa. Sí. Al menos presidente electa, sí. Y como dije, sí, la nueva presidenta. Está asumiendo que ya es presidenta y ya está. Que ya está fuera del poder. Error de interpretación. 53% es irreversible. De percepción. Pero manejemos el término presidente. Perfecto. Entonces, ese tema lo plantearon en el ámbito de la supuesta religión y no había absolutamente nada que hacer. Ahora, esos temas son fundamentales, pero tienen que debatirse con científicos, igual que el tema
de cómo se trató el COVID, ¿no es cierto? Todos menos científicos dentro de toda esa discusión. Entonces, ese es el primer tema, o sea, una lección de la experiencia con respecto a esto. Y decía, hay crisis del pensamiento. Y no solamente crisis del pensamiento teórico, sino que crisis del pensamiento sobre cómo hacer modelos políticos y modelos económicos que tienen impacto en el modelo social completamente inclusivos. Si somos serios, veremos que todos los sistemas han fracasado. Los sistemas que la humanidad ha hecho en este momento han fracasado. Estadísticamente hablando, 80 de cada 100 seres humanos viven en pobreza. Eso le demuestra que el modelo tiene que cambiar. Y yo hago referencia entonces en términos religiosos, yo soy, si le parece, de los defensores en realidad del Papa Francisco. O sea, los últimos dos encíclicas sobre Laudato Si y Fratelli Tutti en realidad demuestran una preocupación, no solamente pensando en el antropocentrismo, o sea, el ser humano como centro de la creación, etcétera, etcétera, sino que al mismo tiempo el medio ambiente, todo lo que eso significa. Y él mismo hace referencia, hay necesidad de cambiar los modelos económicos y modelos políticos. Yo espero que el evento que él pretendía hacer en marzo del año de la pandemia se haga en donde múltiples economistas del mundo de todas las tendencias ideológicas llamados para eso. Es necesidad de crear un debate de eso. El segundo punto, lecciones de la experiencia sobre sociedades exitosas. En el mundo, los países nórdicos son los considerados como los países más desarrollados. No es Estados Unidos, no es precisamente Japón, tampoco es China continental, me explico. La lección de la experiencia en términos de modelos económicos y modelos políticos exitosos lo encuentra usted en los países nórdicos, ¿es cierto? De conformidad con el informe de desarrollo humano, siempre los 4 primeros lugares están precisamente en estos países. Que hay problemas, sin duda, por diversas razones, pero está resuelto el problema de la participación democrática, la corrupción reducida, no eliminada, pero reducida casi a cero, en donde hay también participación de la mujer en el proceso político, que eso todavía queda en un 40%. Sí, hay necesidad Pero de aprovecho ampliarlo. lo que usted está diciendo para Sí. hacerle una consulta que me parece es oportuna. Usted habla de 3 elementos, entre ellos dice sociedades exitosas, como diciéndonos, hay que ver esas sociedades exitosas Claro. y por qué son exitosas. Sí, así es. Hay que ver ese mundo que se ha desarrollado de manera inclusiva. ¿Y por qué se han desarrollado de esa forma? Porque algunos de esos países que menciona el doctor Ávila, inclusive en esa tabla de medición de felicidad, aparece Noruega y esos países nórdicos. Y usted lo está diciendo en función de que reflexione la élite política y especialmente los que nos van a gobernar a partir del 27 de enero. Libre se ha modernizado en ese sentido. Veremos un gobierno manejado por la intelectualidad de Libre, o veremos a la familia Zelaya con su sello personal dirigiendo el país, gobernando Honduras. Estos son temas básicos que deben ser reflexionados por los profesionales, porque de alguna u otra manera inciden en la élite que va a gobernar en los próximos 4 años, doctor. Así es, completamente, y yo creo que eso es parte de los desafíos. Pero, ¿cómo mira Libre en función de eso para Bueno, gobernar los próximos 4 años? Si les parece, yo he sido dentro del Partido Libre fundador. A veces lo excluyen a uno. Si usted se fija entre los miembros fundadores, yo soy, pero aparezco en el número 25 de la Comisión Política del partido y fuimos de los que precisamente planteamos la necesidad de la construcción de modelos políticos diferentes. Nosotros fuimos los primeros en plantear la necesidad de una amplia alianza, que fue inclusive o mal interpretada, o no sé por qué causas misteriosas, medio desviada en su esencia, y ahora se demuestra, aunque se hizo parcialmente, que era la salida, me explico, y aquellos furibundos más bien críticos de la propuesta de la amplia alianza convertidos ahora exactamente en furibundos defensores de esta alianza.
me disculpa, me recuerda un poco a Gramsci, ¿verdad? En Cuadernos de la Cárcel, cuando Gramsci dice, y les envío este mensaje, Gramsci, que muere en prisión en Italia en 1936 a una corta edad, dice, ¿por qué nosotros los comunistas, él era miembro del Partido Comunista Italiano, fuimos incapaces de prever, dice, en 1921, que la fuerza dominante en Italia iba a ser el fascismo y no el socialismo? Y dice Gramsci, el Partido Comunista Italiano comenzó a ser integrado por personas que tenían visiones gremiales, no tenían compromisos con la nación, porque comenzó a ser controlado por aquellas personas que no tenían capacidad de reflexionar sobre los problemas fundamentales de la Italia de ese momento, ni reflexionar sobre las fuerzas ideológicas y políticas dominantes. Entonces, yo sé que Nelson ¿qué es Ávila lo que quiero decir con esto? Sí, no elude ninguna pregunta. para No nada. elude, tiene suficiente conocimiento y ese amplio conocimiento muchas veces hace que cada palabra y cada idea la sustente. Pero yo le he preguntado a Nelson Ávila, ¿cuáles serán las características del gobierno que tendremos a partir del 27 de enero? ¿Un gobierno con el sello Familia Zelaya o una familia que ha aprendido lecciones también cuando gobernaron el país con el Partido Liberal para sacar toda la masa intelectual del partido a gobernar como partido, con doctrina, con su propia filosofía? ¿Qué debemos esperar en esto? El pueblo hondureño ayer envió un mensaje, y envió un mensaje para todos, inclusive para aquellos políticos que tienen actitudes y mentalidades de siglos pasados, me explico. Envió un mensaje, hay que hacer primar la democracia, yo necesito, dice el pueblo hondureño, que me resuelvan mis problemas fundamentales. Y los problemas fundamentales se resuelven precisamente con personas que no solamente que tienen conocimiento sobre el tema, sino que ha demostrado tener compromiso. Entonces yo espero que ese mensaje se entienda, y yo creo que ayer en el discurso, y también he escuchado a la compañera Xiomara referirse a esto, hay necesidad, cuando se habla de un gobierno inclusivo, lo que estamos planteando es un gobierno de diversas formas de pensar. En un punto, la convergencia fundamental es resolver los problemas inmediatos, pero también los problemas estructurales de Honduras. Así que yo espero que así sea, porque yo participaré en un gobierno, pero bajo esa condición. ¿Cuál es la condición? Tenemos que pensar en resolver los problemas inmediatos del pueblo hondureño. Es más, si yo fuese presidente, ¿sabe lo que haría? Yo le digo a Xiomara y a todos los compañeros que están también en el plan de gobierno, trabajen inmediatamente en hacer las propuestas de la eliminación de las sedes, por ejemplo. 2, de la eliminación de la ley de escuchas. 3, de la eliminación de la ley de secretos. 4, de propuestas de eliminación de elementos del Código Penal que han servido más bien para blindar a corruptos. Que trabaje en la propuesta de un plan de alfabetización masiva. Honduras puede ser un país libre de analfabetismo en 3 años, si nosotros lo queremos, libre de analfabetismo, pero también en un plan de reducción de la pobreza a través de un plan de generación de empleo que nosotros, inclusive en mi condición de precandidato, lo tuve. Y que el día 27 de enero del 2022, que yo espero que no vengan algunos con las actitudes de otra naturaleza para desviar todo esto, lo presente en el momento de su discurso y lo pase inmediatamente para que el Congreso apruebe ese tipo de leyes. Pero también leyes que hagan que las políticas macroeconómicas funcionen para el bien común, no para que funcionen para beneficio de unos pocos. Entonces yo espero que eso se haga, espero que nos concentremos también en ese tipo de elementos y que en los primeros 30 días se dé un informe a la nación sobre el Estado hoy, sobre la nación hoy y en consecuencia la necesidad de transformar esto, pero a través, reitero, de un gobierno de integración nacional en donde esos elementos que yo dije anteriormente, o sea, el primero, compromiso con la nación. 2, tener visión estratégica, porque eso es lo que ha pasado en estos países nórdicos. En los países nórdicos, primer punto, la concepción sobre la democracia se transformó. Segundo punto, hubo liderazgos auténticos. ¿Me explico? Y tercero, una visión sobre lo que es
Y es en ese sentido una visión estratégica lo que era en ese momento ese país y lo que debería ser. Se construyó en un amplio... Y lo que hemos leído de los países nórdicos, sus gobernantes no llegan a enriquecerse, Completamente. no así llegan a mejorar sus condiciones de vida y de su grupo. Por eso sí, Eso es fundamental. Y lo que yo he entendido de Nelson Ávila que pide es que el mandato del pueblo es tan contundente que el pueblo ha dicho, yo no quiero que la familia presidencial resuelva sus problemas o que las familias cercanas a la presidencial resuelva sus problemas. Yo no quiero que la élite empresarial cercana a la familia presidencial resuelva sus problemas. El mandato es, resuélvanos los problemas que tenemos los 9 millones de hondureños, Omar. Y luego vamos con Filadelfo. Es que, así hablando, en este sentido, ¿va? Si a mí me dicen, si yo fuera presidente, el gabinete económico pondría 3 personas, vos, Julio Raudales y Hugo Noé. Y yo les dejaría, necesito que me coordinen a esto. Si es resolver los problemas, es post-COVID, nos amanecimos hoy, varias fronteras en Europa están cerradas e Israel volvió a cerrar. Sí. Omicron viene a Honduras. Necesitamos inmediatamente, gobierno saliente y gobierno entrante, iniciar un programa de emergencia, porque esa cosa sí nos va a pegar bien duro. Yo no había visto a ministros nerviosos europeos y tampoco al gobierno de Israel, que era muy seguro con respecto a las decisiones que había tomado. Esas son las decisiones de país. Y aquí en ese sentido esperaría de que se pongan a personas que sí entienden acerca de eso, que el nepotismo quede atrás. Esto es una república, esto no es una monarquía, Así hombre. es. Esto no es monarquía ni pseudo monarquía, es nuestra república. Así es. Y tenemos 200 años, por tanto debe haber una alternabilidad y debe de haber también un acercamiento al pueblo. Aquí hay una situación que debemos de estar bien claros. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy cristiano evangélico. Pero esta cuestión donde entraron este montón de personas religiosas a ser políticos o políticos a ser religiosos, lo único que ha hecho es dejarnos como Chile. Él lo dijo acá, barómetro. La iglesia evangélica en Chile se metió a política y después de tener 64% de confianza del pueblo, ahorita en el informe 2020 terminó con 20% de confianza del pueblo chileno. Le hicieron más daño. Vuelvan a la Biblia, hombre. Se los dice un cristiano evangélico. No sigan en esa cuestión de metidos a política. Ese no es nuestro trabajo. Ese es otro. Hablando de liderazgo social. Por tanto, aquí tenemos que ir pensando en la transición. ¿Cómo es que la vamos a lograr? Y al final, ¿cómo el país va a quedar bien? Porque no podemos quedar mal, no podemos quedar peor. Porque aquí se mencionaron 2 palabras o 2 frases. Y como están grabadas y estamos construyendo democracia, guerra civil y golpe de Estado. Imagina qué interesante nosotros hablando de eso después de una cuestión de una gesta que estamos satisfechos, pero que necesitamos más y mejor democracia, como es el eslogan que se tiene de varias organizaciones metidas a democracia. Para mí es importante entonces que pensemos en la nación. Si empezamos a ver, y si hay un comportamiento, y lo dije al inicio y lo vuelvo a recalcar, las gestas políticas demuestran el carácter de los hombres y mujeres que perdieron y ganaron. Los que perdieron, que no eran líderes, porque el líder tiene que salir y ser responsable. Eso es liderazgo. Si no da la cara, no era líder, era dirigente. Pero también el poder empieza a manifestarse cuando hay gente que no está acostumbrada al poder. Entonces, ve, no les vaya a marear. Ve, no vaya a marear la gente que ya se da exitosa. Pienso yo, hablando usted de los países nórdicos, que el libre debe asesorarse por la propuesta de socialdemocracia que tiene el PINU, porque la tienen. Libre debe de escuchar y ponerse de acuerdo con Salvador de Honduras, que es derecha ilustrada. En ese sentido, se dará un mensaje claro al pueblo de hacia dónde deberíamos de ir. Pero si se empiezan a cometer los errores anteriores, si empieza la gente a tener dudas, y lo que necesitamos es esperanza nacional.
Es que tenemos un pueblo, tenemos una generación que no está sintiendo esperanza nacional. Y aquí han convergido todos los partidos políticos que han estado en el poder en forma de cogobierno, en forma acompañando al dignatario. Los grupos tienen que darse cuenta. Necesitamos de aquí para adelante situaciones. Si me dicen, yo estoy a favor del aborto, yo digo, no, tengamos cuidado con respecto a ese tema, porque ya China tuvo que salir Xi Jinping ahorita a salir al pueblo y le dice, disculpen, nos equivocamos, necesitamos crecer. Resulta que todos los avances que tenemos se los está comiendo la población que envejeció y no tenemos jóvenes para defender nuestro país. India los vio, Rusia por eso lo tiene como política. Tengamos mucho cuidado con ese tema. Una nación se protege con sus hijos, pero si empezamos a tener altos niveles de migración y la población empieza a decrecer y nos estamos quedando acá, la nación se vuelve codiciable, envidiable e invadible. Y eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos que haya un concurso. Yo espero, pues, que la señora señora presidenta electa, que se mantienen esas tendencias, pueda tener la suficiente gallardía como tuvo mi mamá cuando murió mi papá siendo una mujer, una ama de casa. Asumió y administró y yo quedé realmente increíblemente impresionado de cómo una ama de casa logró poner orden. Y aquí tenemos que ver que debe de ponerse orden, mucho relajo, mucho grupo viendo a ver qué se come a los otros, pero estamos entregando a las siguientes generaciones un país que no es apetecible en cuanto a la gente, pero sí lleno de recursos y no puede ser. Ok, por eso quiero escuchar, no sé si la producción me tiene listo ya la parte medular del mensaje que ayer pronunció a eso de las 9 de la noche la señora Xiomara Castro de Celaya. Es muy importante porque hubo algunos conceptos que me llamaron la atención. Habló de consultas populares. Sí. Habló de consultas populares, dijo, nunca más. De organización. ¿Verdad? Nunca más, dice. Se van a tomar decisiones inconsultas. Habló de consultas populares. Es democracia. Hubo una frase que yo quiero rescatar. Tenemos 12 años divididos. 12 años donde se fomentó el odio, de separación familiar y no digamos social. Habló, dejemos eso atrás. Dejemos el odio, dejemos la venganza atrás. Es decir, me pareció un discurso prudente que canaliza este ambiente de paz y tranquilidad que hasta esta hora de la mañana estamos respirando los hondureños. Y mi reflexión anoche que la escuchaba, hombre, si estas condiciones, si esto que ella está prometiendo se materializa, pues yo creo que con las reflexiones que personas como ustedes hacen, si las toman en cuenta, si es un gobierno de unidad, de integración, pues tendremos 4 años en que podemos recuperar lo mucho que hemos perdido en los 12 años, don Filadelfo Martínez. Y ya después yo creo que producción me tiene esa parte medular del discurso de Xiomara Castro. Pero es que lo pedí hace una hora. No me quiero entusiasmar comparando Honduras con los países nórdicos. Yo quiero comparar a Honduras con Honduras. En 2005 el presidente Zelaya, gobierno, y una frase que se repitió, con la mesa servida, acordémonos, era la condonación de la deuda. Y el gobierno y el presidente Zelaya se engolosinó con esto y tomó una serie de medidas que finalmente resultaron demagógicas y derivó en esta crisis política. Hoy, si se confirma esta tendencia, la mesa no está servida. Contrario. Es el contrario. Los problemas son increíblemente complejos. Hay que ir a cocinar. Entonces, haciendo escenarios con unos amigos antes de las elecciones, decíamos, ¿cuál es la posibilidad que gane el señor Azura? Bueno, es una posibilidad y se abre una rendija para que Honduras pueda hacer cambios. Pero si gana Libre, se abre una ventana. Las posibilidades son mucho más amplias, porque hay un cambio. Y yo les digo, en esto a mí no me parece
sospechoso lo que está en la conducta del Partido Nacional. Yo lo que leo es el silencio y toda esta prudencia, es que es un partido que sabe que ha sido derrotado, que se siente derrotado. Y eso también para mí es un mensaje positivo, que confirma esta tendencia. Pero ahora veamos cosas positivas, y con esto, por ejemplo, COVID, quiérase o no, logramos avanzar en el tema de inmunizar a una buena parte de la población. Y entonces hay que continuar, hay que asegurar esto, hay que seguir con las medidas, porque para mí el gran reto es el tema económico, la reactivación de la economía. Porque yo les digo, una cosa es que tuvimos en el gobierno, el gobierno nacionalista caravanas, pero es probable que tengamos caravanas en el gobierno, en el futuro gobierno, si no se toman las medidas económicas a tiempo. Muy de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, De acuerdo. creo que ese es el gran punto, y entonces aquí se necesita un diálogo, sobre todo con el sector privado, para reactivar la economía y aprovechar que se avanzó en el tema de la inmunización para abrir, para generar este ambiente de confianza para que necesitamos crecer. Y ahí yo soy escéptico, soy incrédulo en este entusiasmo por ciertas medidas políticas, por ejemplo, las asambleas, sí, hay que hacerlo, pero hay que enfocarse en temas principales, ¿verdad? Yo les digo inclusive, y ahí viene el tema de la unidad, un gobierno que se enfoque en perseguir a los nacionalistas por el hecho de ser corruptos, y no estoy diciendo que hay que dejar que combatir a la corrupción, que se enfoque, digamos, en el revanchismo, es un gobierno que va a perder el tiempo. Así es. Debemos exigirle al Ministerio Público, a las instituciones, para que cumplan con su función y lo hagan con renovados esfuerzos. Pero el gobierno como tal, si la señora Castro llega, debe enfocarse fundamentalmente en asegurarnos que finalmente vamos a tener medidas para reducir los indicadores de pobreza. Y eso empieza por generar empleo. Yo no estoy tan seguro si eso se está viendo, ¿verdad? Yo quisiera decirlo, porque para mí ese es el mensaje de prudencia. La señora tiene que ser muy prudente para lograr hacer que el país avance, incluso para lograr atraer a las fuerzas del Partido Nacional, porque el Partido Nacional, yo coincido, va a una situación muy compleja, ¿verdad? Pero ahí hay fuerzas que son positivas, que probablemente quieran apoyar a este gobierno. Pero hay otras fuerzas de fuera de ese partido. Entonces pero para mí el riesgo de la demagogia es alto. Yo no quiero demagogia en este país. Yo quiero que empecemos a trabajar en los problemas fundamentales, ¿verdad? El riesgo, por ejemplo, de que se devalúe el empira, la tentación, por ejemplo, de llegar porque reconozcamos, y lo dijo el Fondo Monetario Internacional, Honduras tiene una buena reserva de dólares. Y entonces el nuevo gobierno va a tomar el gobierno sin dinero, y la tentación de tocar la reserva monetaria y de excederse en eso es alta. Y eso puede provocar una crisis financiera y económica de gran envergadura en el futuro si no se actúa responsablemente. Entonces yo sí creo, y en ese sentido yo soy escéptico, ¿verdad? Tiene un gran reto la señora de aquí en adelante. Y yo sí, es importante la euforia, ¿verdad? Hay que animar en esto, sintámonos contentos, pero arbitramos a tiempo, ¿verdad? Que no se pueden repetir los errores de 2005. Correcto. Y mira cómo la economía y la salud en estos tiempos van de la mano. Es decir, Sí. el escenario que se le puede presentar al Partido Libre en el gobierno con esta nueva variante Omicron, que es letal. Ya, como ustedes lo han planteado, algunos países en Sí, Europa e hombre. Israel se han cerrado. Sí priorizamos el tema económico, pero imagínate que Volver tengamos otra vez. que encerrarnos Así de es, nuevo claro. ante la letalidad de esta variante. Es decir, sería el peor escenario Sí. para el gobierno de Libre a partir del Así 27 de enero. Por lo tanto, yo no solo pido que se vaya preparando el partido prácticamente ganador para su gestión desde el 27 de enero, sino que exijo a los que tenemos Claro. en este momento en el gobierno Claro. que nos preparemos ante lo que parece ser inminente, Sí. la llegada Inminente. de esta Sí. variante Omicron que se Anticipación, supone ya está en una Estados Unidos. anticipación racional para poder ejecutar. Todo es prioritario en Honduras. Cuando tú hablabas de la justicia
que el Ministerio Público haga su papel. Eso me recordaba del escenario de transición cuando al término del gobierno de Callejas perdió el Partido Nacional, ganó Beto Reina, ustedes recuerdan muy bien, hubo acusaciones del Partido Nacional de que Beto Reina los perseguía desde el Ministerio Público, cuando Mundo Orellana se convirtió en el primer fiscal general. Yo diría que el llamado es que le dejemos a las instituciones que corresponde investigar su papel. De hecho, el Congreso tiene que elegir muy pronto al nuevo fiscal general y que el Ejecutivo se dedique a establecer políticas públicas capaces de revertir lo malo que hemos estado haciendo, lo que no nos hace crecer o lo que nos está empobreciendo más. Es que hay una figura centroamericana con poder de ley intervencionista en Centroamérica, la ley Engel y la fuerza de tarea que tienen con dedicatoria a corrupción a Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, eso les va a venir a quien haya hecho lo que sea, no importa si hubo cambio o no hubo cambio de gobierno. Y eso ya está dado. Y por eso es importante que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer bien. Yo espero no ver a un fiscal llamado a declarar a Estados Unidos. Sin embargo, con quienes he hablado, es muy probable que ese escenario se dé. Claro. Se va a dar. Y eso está poniendo en manifiesta que necesitamos tener mayor institucionalidad. Esa embajada que se está haciendo actualmente en los Estados Unidos es la más grande de Centroamérica y tendrá un control de oficinas sobre todo el aparato gubernamental de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde sus indicadores se les dará seguimiento en cuanto a gestión gubernamental y en cuanto comparativo que tanto afecta la visión norteamericana, porque el problema es que lo que está sucediendo en nuestras naciones estimula la migración que los está poniendo en problemas a ellos y no digamos también el narcotráfico. O sea, yo le digo a usted, sí, Ministerio Público haga lo que haga, hágalo bien y siga haciendo lo que está haciendo, pero si no es conforme a lo que corresponde, tendremos acá un escenario muy fuerte. Y yo creo que tú lo mencionaste, la visita de Brian Nichols. O sea, cualquier persona en su sano juicio de analista sabe que esto tuvo una contundencia fuerte. El comportamiento que tuvimos referente a las elecciones tiene un sello y ese sello es norteamericano. Aquí no nos perdamos con respecto a ello. Decisión geopolítica. Esa es geopolítica, aquí no nos perdamos. Entonces, yo miré la ley Engel, tiene 400 páginas y aquí no se está hablando de eso. Yo pondría más bien un equipo de fiscales que me traduzcan eso y me digan en qué, porque aquí el pecado de omisión que se ha estado hablando se va a pagar con cárcel. Miren qué interesante lo que está diciendo Omar García de esa visita de Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental. Las fuentes nuestras nos señalan que el señor le dijo a cada uno de los candidatos, Estados Unidos no reconocería a nadie si es producto de una elección amañada y manipulada. Yo creo que el ambiente que tenemos en este momento es que nadie puede negar que la tendencia ganadora solo es producto de ese sentimiento popular. Así que estará en libre ver cómo maneja la política exterior, Nelson. No solo libre, Salvador de Honduras, el partido, y el PINU, cuidado, cuidado, porque esa alianza sirvió para algo. No es solamente para el electoral, es para evitar que Libre vuelva a su misma gestión donde se cometieron errores. No digo que no lo hagan, pero tenemos 3 modelos que hay que tocar. Modelo económico, modelo social y modelo político. Esto más, Omar, a mí me dicen, yo no lo puedo confirmar porque no he tenido ninguna fuente así que estuvo ahí que me lo confirme, pero sí fuentes cercanas que en esas reuniones se habló de la China continental y que hubo una expresión de libertad y refundación cuando el señor Nichols planteó eso, que si Estados Unidos tiene una política hacia Honduras que le genere beneficios al país,
el futuro gobierno no tiene por qué acercarse a la China continental. Pero francamente que aquí no tengo mayores elementos, solo digo lo que alguna fuente me dijo, pero no he podido contrastar eso. La política exterior del nuevo gobierno, ¿cómo será, Nelson? ¿Cómo la visualiza Nelson Ávila? Y después la pausa. La política exterior es capital. Creo que es importante que entendamos que el pueblo hondureño requiere de soluciones inmediatas. Y para esa solución inmediata, todo lo que significa precisamente las relaciones geopolíticas, hay que considerar que Honduras forma parte precisamente de decisiones de esa naturaleza, sobre todo considerando que cuatro de los 6 países de América Central, Panamá incluido, tienen relaciones precisamente con China continental, ¿no es cierto? Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Y entonces hay decisiones geopolíticas de esa naturaleza. El canciller tiene que ser una persona completamente abierto a todas estas posiciones, que entienda muy bien los mensajes geopolíticos, que al mismo tiempo comprenda cuáles son las prioridades en cada uno de los sectores, Europa, Asia, Estados Unidos, pero también cuáles son las prioridades en América Latina y que no se entre al debate ideológico, me explico. En este sentido hay una dosis que me parece importante de pragmatismo. Debemos entender también que Honduras debe estar presente en donde debe estar presente. Aquí, una profunda revisión de todo lo que ha ocurrido en el servicio exterior, ¿no es cierto? Veamos el montón de parentelas que están en Francia, en Taiwán, e infinidad de países solamente por responder a algunos intereses en los Estados Unidos. De forma tal que es importante que ese canciller envíe el mensaje que aquí en Honduras habemos personas honestas, habemos personas que en realidad tenemos capacidad propositiva, que esta nación en realidad tiene mucho más fuerzas que debilidades, que no solamente hay narcotraficantes, Nelson, que no solamente es un país pobre, y para eso se requiere también una persona que pueda comunicarse en diversas formas, no solamente geopolíticamente o también en el ámbito cultural, y hacer que la cooperación internacional funcione. en esa línea de pragmatismo que usted habla y que ya le he contado 3, 4 veces en esta comparecencia, ¿puede sacudirse libertad y refundación, las ideologías, la ideología para primar el pragmatismo y que las relaciones de Honduras, las relaciones geopolíticas de Honduras, sean estrictamente no en función de ideologías, sino de lo que nos conviene a los hondureños? El pueblo hondureño ha sido claro, y el pueblo hondureño lo que quiere es la solución de sus problemas fundamentales. Y también la ubicación de Honduras me parece un elemento al mismo tiempo fundamental, que Honduras sea relativamente más soberana, más independiente, que no lo existe, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva. Yo sí creo que debemos entender también que las decisiones en Honduras tenemos que tomarlas los hondureños. Y para mí es una especie de simbiosis entre lo que son los compromisos internacionales o los desafíos internacionales geopolíticos de toda naturaleza y las necesidades de la nación. Y tiene que primar, como decía el famoso cardenal Richelieu, que es el creador de la primera concepción de lo que son los 5 elementos fundamentales de la geopolítica moderna. Cuando habla del interés de la nación. El interés de la nación tiene que primar sobre cualquier otro interés. Ahí está el mensaje. Okay. ¿Visualiza potenciales candidatos para la Cancillería? No sé si Nelson Ávila, por ejemplo. Bueno, yo lo había pensado, se lo digo con toda franqueza. No, yo le voy a decir, yo lo había pensado. No, es que en realidad debemos entender que hay procesos culturales. No, yo por eso le respondí en esos términos. Bueno. No, Honduras necesitamos, como dicen, enrumbarla, ¿no es cierto? Emplearé ese concepto. Hay necesidad, como dicen, de hacer un cambio de timón, ¿no es cierto? Y para ello se requiere timoneles que no entiendan que tienen que tomarle precisamente el brazo a quien sabe. La canciller o el canciller que quede debe de aprender de Mongolia, que tiene 3 puyas: Washington, Moscú y Beijing.
Así es. Y ha logrado Mongolia establecer un equilibrio de los tres. Eso es lo que necesitamos aquí en el país. Entonces acá debemos de negociar, porque yo voy a estar con Taiwán y Taipei siguiendo con estas cosas de becas, cuando es la nación más poderosa en tecnología, porque ahí es donde se hacen todos los chips. ¿Por qué no hacemos un acercamiento mejor, así como Paraguay está buscando? Taiwán me está ofreciendo unificar todos los sistemas de salud, donde un doctor pueda entrar y pueda salir el perfil médico de una persona y una familia. Sin duda. ¿Por qué no buscamos eso? O sea, tenemos que, basta ya de esas cuestiones de apoyo. Taiwán debe también sentarse en qué contribuí yo para que yo tenga el problema de que la gente me está agarrando con China continental. Miren, no nos engañemos con China continental. El mejor ejemplo es Vietnam del Norte, antiguo aliado de China continental. Tienen un problema de intervencionismo chino y han mejor buscado la protección de Washington después de la guerra del Vietnam. O sea, no nos perdamos en ello. Y en El Salvador, ahí hay problemas también. Solo lo interrumpo porque sé que ese es el tema preferido de Omar García, esas relaciones internacionales. Pues yo creo que sería hay las primeras demostraciones de doña Xiomara en su materialización del mensaje de ayer. Si a gente como Nelson Ávila, que compitió en las primarias, se le toma en cuenta, porque nadie puede negar la capacidad intelectual de Nelson Ávila. Nadie puede desconocer el nivel de formación y conocimiento de Nelson Ávila. Y como se convirtió en un adversario de la fuerza poderosa de Libre, que hoy la representa como triunfadora en este proceso, Xiomara Castro, pues es de esperar y ver cómo se trata a los opositores en la contienda primaria de Libertad y Refundación. Y somos la segunda fuerza. Ese será un primer indicio de ver si el mensaje de ella es coherente con la integración que habló ayer, con la unidad que habló ayer, y dejar el odio a un lado, porque el odio nos ha hecho mucho daño del 2009. Miren, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo quiero que evaluemos las otras fuerzas políticas y especialmente lo que ha pasado con el Partido Liberal, que no llega ni al 10% en este momento. Sí. Y en el Congreso también, o sea, y el Congreso. Porque ahí hay un mensaje fundamental. Yo creo que volvemos al bipartidismo. Vamos a ganar. ¿Tú crees que volvemos al bipartidismo? Ahora Libre Partido Nacional. ¿Perdón? Él cree que volvemos al bipartidismo, pero ahora solo la innovación es libre. Libre Partido Nacional. Tal vez con concepciones diferentes, en donde el equilibrio interno, pero también yo decía que entiendan los que van a salir precisamente de diputados, que aquí hay un mensaje, que aquí el problema no es si la bancada mía va a dominar dentro del Congreso Nacional, sino que se entienda que tiene que legislar para el bien común y no necesariamente, como hemos visto en todas las últimas leyes, que fue tan evidente en el Código Penal, por ejemplo, para autoblindarse, para protegerse, porque el pueblo, cuando habla, en realidad nadie lo paga. Mira, y una de las primeras demostraciones va a ser la ley orgánica, porque esa ley orgánica del Congreso, eso es antidemocrático. Eso es antidemocrático. Son poderes casi absolutos para el presidente. Ya verás que no la cambian, tú lo has dicho. Tres diputados, bueno, no sé si salió electo Russell Tomé, Jorge Cálix y la doctora de Libre, que la tuve la semana pasada, la doctora Shirley. Nos prometieron que lo primero que van a hacer en ese Congreso, nos dijeron, vamos a derogar tal ley, y me hablaron de la ley orgánica. Miren, les digo, cuando un partido gana, le gusta tener el control de las cosas. Si ellos son la bancada dominante, junto a los otros partidos tienen la mayoría simple, va a ser también la primera demostración hasta dónde están dispuestos a corregir los vicios que tiene nuestra élite política. Porque en el pasado nadie quiso reformar ese reglamento interno del Congreso, que lo convirtieron en ley orgánica. Libre nos ha prometido reformar esa ley orgánica. Veremos si la hacen más democrática, aunque pierdan el poder discrecional que tiene el presidente. Esa será la primera demostración realmente de los cambios que quiere hacer el Partido Libertad y Refundación. Pausa, enseguida nuestros panelistas Nelson Ávila, Filadelfo Martínez y Omar García siguen comentando este panorama político de Honduras.
donde debo decir, es que da la impresión que el país se ha sacudido un peso que lo estaba lastrando. Así veo el país hoy, respirando con Me más siento tranquilidad, liviano. Ya no. Yo siento que muchas familias van a volver a la concordia, Correcto. que muchos amigos que habían enfriado sus relaciones van a volver a recuperar lo esencial de esa amistad. Así siento yo. Yo también. Esa es Yo también. el panorama que percibo de Honduras. La pausa y volvemos. Es que Bueno, creo que vale la pena recordar el mensaje de Xiomara Castro de Celaya ayer a las 9 de la noche, cuando ya con el 1.000.000 de votos escrutados, ella salió y envió este mensaje a los hondureños, y están pendientes las respuestas de nuestros panelistas a la situación del Partido Liberal. Yo creo que, no es que creo, estoy seguro que es la peor derrota del partido en su historia, ¿verdad? Pero ya se sabía. Ya se sabía, bueno, se sabía. ya lo vamos a analizar, y además, qué viene en el Partido Nacional. Pero prioricemos estos conceptos señalados ayer por la señora Castro de Celaya. Muchas gracias. Esta unidad que hemos conformado junto al pueblo hondureño, que se manifiesta este día, donde celebramos una fiesta cívica en nuestro país. Quiero también enviar desde lo más profundo de mi corazón un reconocimiento imperecedero a nuestros mártires que ofrendaron su vida para que hoy el pueblo tuviera libertad, democracia y justicia. Dios tarda, pero no olvida. Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. En toda esta campaña que hemos desarrollado, nunca hicimos un video o hicimos un mensaje ni de ataques, ni mensajes donde se pudiera generar odio o división en nuestro pueblo. Soportamos todo. Y el autor de la historia del pueblo hoy nos ha premiado con su apoyo. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa, porque vamos a las consultas populares. Esas serán una norma para gobernar a través de los gobiernos locales, alcaldes, diputados, diputadas del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. Nunca más, hondureñas y hondureños, nunca más se va a abusar del poder en este país. Porque a partir de este momento, el pueblo
será el vigente eterno en Honduras. Vamos por una democracia directa. Vamos por una democracia participativa. Y hoy le tiendo la mano a mis opositores porque no tengo enemigos. Llamaré a un diálogo a partir de mañana con todos los sectores de la nacionalidad hondureña para que podamos entonces encontrar puntos de coincidencia y que esto nos permita conformar las bases mínimas para un próximo gobierno. Decirle al pueblo hondureño, este pueblo que nos escuchó y que recorrimos todo el país, que todas las promesas que nosotros realizamos tengan la seguridad y la confianza que vamos a cumplirlas. No vamos a descansar un minuto. Vamos a entregar alma, vida y corazón para poder garantizar una patria diferente, una patria justa, equitativa, una Honduras libre, independiente, con la capacidad de poder darle respuestas a tantas necesidades que hoy el pueblo necesita. Vamos por un diálogo permanente con el pueblo hondureño. Y a partir de mañana nos vamos a sentar a reunirnos no solamente con las organizaciones sociales, con los empresarios, con los sectores de nuestro país, sino que también nos vamos a reunir con las organizaciones internacionales para entonces encontrar las respuestas que esta patria necesita. Vamos a construir una nueva era. Vamos a construir juntos y juntas una nueva historia para el pueblo hondureño. Hoy quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre unidos, pueblo, juntos vamos a transformar este país. Muchas gracias. Partido Liberal, Filadelfo Martínez. Creo que todavía, si me pueden actualizar los datos del Consejo Nacional Electoral, no llegan ni a los 10 puntos porcentuales de los votos escrutados hasta este momento. Yo creo que en el tema del Partido Liberal se abre una oportunidad interesante, porque no me extrañaría a mí que en un par de años haya Libre absorba al Partido Liberal, porque el Libre necesita oxigenarse, necesita una corriente claramente de derecha que le dé esa estabilidad que tenía el viejo Partido Liberal. Y el Partido Liberal tiene pocas opciones. Es decir, los resultados demuestran que de 16 años en la llanura va a ser difícil que el Partido Liberal encuentre un líder. A mí me sorprende el optimismo con que amigos liberales dicen, no, nos vamos a recuperar. Yo creo que con estas elecciones el Partido Liberal tiene el camino difícil
Y una opción que tienen, insisto, es iniciar un diálogo con Libre y unirse. Pero camino difícil, pero de ahí a que lo absorba Libre, a ese escenario puede materializarse, Omar. Es que Sí, Renato sí. es liberal y entonces le No, claro, que- pero, no, pero, sí, pero sí, es que pero mira, no, yo respeto el criterio de Filadelfia, es que- claro que lo es que- respeto. Mire, nosotros somos analistas y aquí somos fríos. Claro. Aquí el enfermo no le dice al doctor, dígame qué tengo, ¿va? Diga que tengo esto. Aquí el hombre está No, hablando. yo respeto el criterio de Filadelfia. No, pero entonces Sí. le contesto. Si sigue el Partido Liberal como está actualmente, ahorita, desaparecen en 10 años. Ya les advertí. 10 años les doy. Y ahorita... ¿Tanto? No, 10 años. Mire, ahí van a quedar en ese 1.4. Ya pasó en Grecia. doy Después de menos de tener 10. el 40%, sacaron solo el 4%. Ese partido que estuvo en gobierno. O sea, esto es una vuelta muy interesante, los ciudadanos. Y a lo que voy yo, y cierro, con el perdón, pero después de analizar lo que ha pasado en el Partido Liberal, puedo decir tajantemente, Luis Zelaya tenía razón. Ahí lo dejo. Nelson. Sí, yo creo que el mensaje del pueblo hondureño ayer fue claro, la necesidad de una recomposición urgente de fuerzas. El pueblo ha hablado. Y el pueblo también habló en el 2017, pero por algunas razones de corresponsabilidad histórica que deben conocerse, en algún momento se impusieron por la vía de la fuerza, pero también por la vía geopolítica. Trump fue el primero en reconocer a ese gobierno y después algunos gobiernos de Europa, dirigidos también por gente muy corrupta, hablemoslo claro, comenzaron. La OEA, con su papel histórico, perdón. Se me fue muy allá y, No. y la respuesta sobre el Partido Liberal. Bueno, no, yo le doy menos de 10, mucho menos de 10. Él habla de 10, pero le respeto su límite máximo, Yo sí considero que en realidad si el Partido Liberal no encuentra un liderazgo Y no hay, yo no lo fuerte veo. y todo lo demás que es difícil. Algunos yo sé que hablaban de Renato en su oportunidad, ¿no es cierto, Renato? No lo descarten. Pero Ahora no no lo lo descarten. descarten, ¿Vieron porque lo que estamos dijo? llegando a mi edad de ¿Ya jubilación. vieron? No lo descarten. A ver, puede ser, ya ves, siempre la política tiene esa sorpresa, escuchen, ¿verdad? Y va a decir Renato, desde el porvenir. Exacto. Y entonces, ¿por qué digo el porvenir? Porque usted es de ahí, ¿no es Claro, cierto? así es, Pero FM. al mismo tiempo usted está pensando en el porvenir del Partido Va a Liberal. lugar a depender dudas. de la Sin gestión lugar a de dudas. doña Xiomara, Ahora, perdón. si llega... si- Depende de Ayer- todo eso. Lo que tiene que hacer el Partido Liberal en este momento es actuar inteligentemente en función del interés de la nación. ¿Y qué significaría? Asociarse a todas estas políticas de Estado, que muchas de ellas tienen que transformarse, todas las políticas públicas que tienen que transformarse en verdaderas políticas de Estado en Honduras, para que no cambien según, la visión de cada presidente, sino que sean estables como ocurrió en Chile. En Chile, independientemente de quién era el gobierno, Chile es un país tan largo, ¿no es cierto? 4.400 kilómetros creo que es de largo y de ancho, el máximo creo que son, no recuerdo, 200. Decidieron como política de Estado construir el ferrocarril, ¿no? De norte a sur. Y cada uno de los gobiernos estaba obligado a construir algo independientemente de quién fuese. Esa es una política de Estado. Entonces lo mismo en Honduras. Entonces yo sí creo que inexorablemente el futuro del Partido Liberal está ligado sin duda también a cómo se comporte en este momento con la gestión del Partido Liberal. Y yo creo que todos debemos actuar al unísono. Y la compañera Xiomara fue muy clara en su discurso, ¿no es cierto? Y yo sí creo que esa democracia que ella plantea, llevémosla a la práctica precisamente y hagamos exactamente la inclusión de todos siempre y cuando no hayan sido corruptos, siempre y cuando no hayan violentado tampoco la Constitución de la República, pero que también en el ámbito, como muy bien dijo, no de la venganza, sino que de la justicia, actuemos todos. Ayer, Luz Ernestina Mejía, que los tenía invitados de panelistas en la transmisión, y Julio Navarro ponderaron el resultado del Partido Liberal. Porque dicen, ya ni recibió en una situación crítica al partido. Pero
sí tuve mensajes en el sentido de que es la peor derrota, innegablemente. Eso, del Partido eso Liberal, es, ¿no? eso es silogismo político. Sí. Y es el peor error que puede hacer un liderazgo político. Eso se llama silogismo político. Y es tratar de dar una vuelta y que por eso sucede. Tienen que ser lo suficientemente maduros para decir por qué estamos perdiendo y necesitamos cambios. ¿Cómo va a ser que el Partido Liberal se ha convertido en uno de los partidos más conservadores de la nación? Que ha estado tomando decisiones en el Congreso Nacional históricas, no de hace 12 años, va más atrás, en contra del mismo país. ¿Qué esperaban? Que los fueran a premiar y que siguieran votando por ustedes. Pesa Deben lo de del estar golpe de locos. Estado. Exacto. El Pesa lo golpe del de golpe de Estado Estado. pesa. Exactamente. Sí. La gente no perdona que el Sí. Partido Liberal le haya dado golpe de Estado al Partido Liberal. Así es. Y yo sí creo, por ejemplo, el Partido Liberal lo que tiene es un importante contingente de gente con experiencia en el manejo del Estado. Y Libre no puede menospreciar eso. Tampoco así es. Si Estoy de la acuerdo. señora Castro es inteligente, puede tender un puente. Y por eso digo, va a haber un diálogo que puede derivar en esto. Sí. Y sería inteligente, porque sería el Partido Liberal renovado. Es que lo que sí hay es la posibilidad de eso, de que también en ese sector hay una renovación importante que la política necesita. Hay que Bueno, llamar a siempre- nacionalistas, siempre- liberales. Siempre pensé y todas las que personas. estaba hablando en serio y sigue hablando en serio. Que al final de todo esto, el Partido Liberal puede ser absorbido por sí, Libertad y sí, Refundación. así es. Sí. Entonces ¿por qué? Porque no ha tenido un perfil definitivo ideológico. Se perdieron en el tiempo. Tienen que reconocerlo. El Partido Liberal perdió identidad política ideológica y si quieren continuar tienen que restablecerla. Pero eso implica un diálogo interno y sacar a quien tienen que sacar de que están en el poder e implementar y oxigenarse, porque no son opción para los jóvenes, hombre. Ok. Así es. Miren, el jueves anterior, si mal no recuerdo, estuvieron aquí varios candidatos a diputados de Libertad y Refundación. En la primera hora, y liberales también, 3 candidatos del Partido Nacional, pero a partir de las 8 me llegaron algunos mensajes de que la señal de Tigo, la señal de Canal 5 en Tigo se había interrumpido, se había frizado. Sí. Así decimos nosotros A mí me en el pasó. lenguaje. ¿Le pasó a ustedes? Sí, sí. Pero Tigo me dijo que no fue problema de ellos. No fue problema de ellos, Ah, que ¿qué? ellos Entonces. checaron y que no fue problema de ellos, que pudo haber sido un problema interno, pero no aceptan que ellos hayan tenido nada que ver en ese congelamiento de la señal a las 8 de la mañana, que han revisado todo su equipo y que no tienen absolutamente ningún problema técnico registrado. Que pudo ser aquí, dijeron, bueno, las disculpas aceptadas porque el público fue el que me llamó. Renato, está frisada la señal de Tigo. Yo creo en Tigo y acepto que pudo haber algún otro problema originado en otro sitio, no voluntario, y que por eso se frizó la señal, que la recuperamos faltando unos 15 minutos para las 9. Que conste, voy a la última pausa comercial. Y sobre el Partido Nacional, ¿qué decir? 30 segundos para Nelson, para Omar y para Filadelfo Martínez, y aquí concluimos el programa. De acuerdo. Bueno, ya hemos llegado al final. Tarea pendiente lo del Partido Nacional para un próximo programa. Pero sí creo que el Juan Orlandismo, o sea, nacionalistas decentes van a comenzar a disputar, precisamente en mi opinión, o al menos eso es imperativo. Y miren que eso ocurra. el titular de Los Angeles Times: elecciones en Honduras, oportunidad o peligro para la política exterior de Estados Unidos. A la política exterior. Todo- Creo yo todo- que es una todo depende. oportunidad, sin duda alguna. Hay que dialogar, hay que tener un equilibrio Y- en las relaciones geopolíticas, y siempre- haciendo primar, reitero, el interés de la nación. Yo me despido así, bro. Soy nacionalista, pero antes soy patriota, pero antes soy creyente. Y esos son mis principios básicos. El Partido Nacional tiene que reunirse y ver por qué llegamos a estos resultados y tomar las decisiones de cambio que corresponde. Partido Liberal también. Agarremos el ejemplo del PRI. Pidió perdón al pueblo
Ok. E hicieron purgas fuertes. Es lo único Muy que bien. puedo decir. Israel. Yo creo que va a haber una transformación en el Partido Nacional, pero va a ser traumática. Sí. Así que preparémonos para ver lo que estábamos acostumbrados a ver en el Partido Liberal. Bueno, Cierto. veremos cómo evoluciona. Muchas gracias. Interesante este frente a frente a todos. Muchas gracias. Buenos días. Es Las un mañanas del momento 5. para transformar Honduras y lo haremos integrados. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.